ver, ya nos vamos a detener en cosas muy puntuales de estos días. Elon Musk, Brasil, lo que está Fernando Cerimedo, nombres propios. Pero ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Recién Martín decía la bandera norteamericana, ¿no? Un poco la del al-Ray norteamericano, sí, que usan los libertarios, exacto, que dicen no me pisen, que viene de la historia, es muy antigua la historia. Y esa bandera apareció en las marchas del anticuarentena del 2020 y que uno por ahí veía reflejada en la televisión y en los móviles televisivos simplificadas como marchas que se oponían al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y de repente ver a jóvenes con esa bandera y con otros símbolos que un poco están reflejados en la tapa, en la ilustración de Tomás García, que es un artista que trabaja con inteligencia artificial, que también tenía que ver con disputar lo simbólico, ¿no? Vos preguntabas hace un ratito lo de la cultura y sí, por qué atacan la cultura. Yo creo que es porque es un espacio de encuentro. Y un poco todos estos proyectos, en ese momento, incluso en la cuarentena, que yo llamo el shock pandémico, porque se modificaron las relaciones interpersonales, sociales, la forma en que nos vinculamos entre todos y todas. Y un poco la cultura es ese espacio de encuentro. Y en los 90 pasó también, con los proyectos neoliberales suele suceder que lo que no quieren es que uno se encuentre con el que puede llegar a pensar un poco parecido a uno. Entonces el shock y permanentemente el caos va en contra de ese lugar de encuentro que puede ser un recital, una presentación de un libro, juntarse en los centros culturales. Y en ese momento, cuando vi esa bandera y otros símbolos del al-Ray norteamericano, recordé que en el 2008 la crisis económica profundizó la desigualdad y generó lo que conocemos hoy como el al-Ray norteamericano, pero que empieza en esos foros como 4Change, como Reddit, que eran lugares en donde la derecha norteamericana, incluso desilusionada con los republicanos, porque en ese momento recordemos que aparece el Tea Party. El Tea Party, claro. Es la que va a dar lugar después, muchos años después, a la figura de Donald Trump. Y me parecía que la situación económica entre el 2015 y el 2019, lo que yo en el libro llamo el shock económico, que tiene como hito el regreso al Fondo Monetario Internacional, era un principio de disolución en ese sentido. Digo, para mí hay tres shocks que generan la presidencia de Milei, o sea, ese iceberg que se va construyendo, sí, que es el shock económico, con el hito del FMI y la profundización de la desigualdad que genera más violencia, digo, es un punto de partida. El shock pandémico y el shock político, que tiene como hito el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación en ese momento, el 1 de septiembre del 2022. ¿Y el arca aparece para sumar a quién o para subir a quién? Y el arca, en términos simbólicos, claro, tenía para mí un significado, primero por la propia narrativa, digo, el lenguaje que utiliza Javier Milei, que va sumando, que no lo tiene desde el principio, digo, él va acumulando como si fueran capas de la cebolla. Si uno lo mira desde 2015 y su primera aparición televisiva con Mariano Grondona, era un liberal económico cuyo discurso estaba reducido a lo económico. Él no tenía en ese momento expresiones sobre la batalla cultural. Recién en el 2018 se va a expresar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en una charla televisiva que tiene, donde se cruza en un programa que conducía en ese momento Luis Novarecio, pero son 3 años en donde él exclusivamente, junto con otro grupo de liberales económicos, entre los que está Adorni, Reidel, quien hoy conduce el Consejo Económico de la Presidencia, donde sí, también estaba Venegas Lynch, donde aparece su amigo Giacomini. Él iba a los programas de televisión esos primeros años a hablar de lo que consideraba un mal gobierno. De hecho, en 2018 dice que el gobierno de Cambiemos es el peor gobierno de la historia, en diciembre del 2018, y en ese año se produce un encuentro en la City, en la discoteca, también muy 90, digo, en lo simbólico, donde este grupo de economistas liberales van a llevar como consigna a Esper presidente para el 2019. O sea, en ese momento la candidatura política y quien ocupaba ese rol era José Luis Esper. Y proponían como senador a López Murphy, con quien después, digo, se pelea con los dos, ¿no? Se pelea con Esper, se pelea... Valeria, ¿cuándo se da el salto entre el ultraliberalismo económico y la ultraderecha política? Digamos, vamos a ponerle 2 categorías, elegir las que quieras, pero como forma de entendernos. ¿Del salto de una cosa a la otra o la suma de las dos se da cuándo y por qué? Para mí hay un dato que yo siempre trato de que dimensionemos, que es 2019, la candidatura presidencial de Esper y la candidatura presidencial también de otro personaje que es Gómez Centurión, que llevaba como consigna Dios, Patria y Familia. O sea, ahí veíamos como esas consignas de la batalla cultural estaban en la figura de Gómez Centurión, quien junto a Cynthia Houghton
habían hecho un frente muy enojados por el debate del 2018 de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por otro lado teníamos a Esper, y entre las dos expresiones sumaban 5,5 puntos, en una elección muy polarizada. Claro. En ese momento Milei saca un libro que se llama Libertad, 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 que es el último libro que escribe junto con Giacomini. Y en el prólogo de ese libro, él habla ya de batalla cultural. Y él dice que él asume la batalla cultural, pero marca muy tajantemente que no es él quien está dado para encarar la batalla política. Porque no hay todavía una demanda, siempre en términos de mercado, ¿no? Para esa oferta, que es el liberalismo. Todavía no está preparada la sociedad para esto que estoy ofreciendo. Y que él se va a encaminar, dice, para construir que esa demanda comience a existir. Él, en persona, ha dicho que en 2019, cuando triunfa al Frente de Todos, él entiende que es momento de pegar el salto a la política. Y escribe su libro, Pandemonics, que es un libro que habla de la pandemia, que ya en su tapa tiene también expresiones del alt-right norteamericano, y comienza ahí sí ya a tener expresiones vinculadas a lo ideológico más de la batalla cultural, y se acerca mucho a la figura de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, que propone en su libro Batalla Cultural esta unidad de esta nueva derecha, que él sintetiza entre patriotas, conservadores y liberales, y él aclara, liberales no estatistas, ¿no? Él va a decir, libertarios no estatistas, en esta disyuntiva que a veces tenemos en analizar y decir, bueno, pero no es liberal. No es un liberal clásico. Digo, Ahora, en ese comienzo, desde lo que te pregunta Martín, ¿cuánto de intuición y reflejo inmediato, cuánto de planificación de lo que se estaba construyendo y hacia dónde se perfilaba? Yo, a lo largo de esos 10 años que analizo de él, lo que veo es que él va sumando lo que, en términos coloquiales podríamos decir, lo que le garpa, ¿no? Digo, Sí. Él es una figura de la patria panelista, digo, que empieza a crecer a partir de esa irrupción televisiva, que, insisto, es diferente a la que tiene en su primer programa con Mariano Grondona, mucho más tímido, introvertido, hablando solo de economía. Y él es como si fuera abriendo puertas y se van corriendo las fronteras de lo que se puede decir, de lo que se puede hacer, de cuánto de lo que él hace garpa. De hecho, hay... O sea, él como ariete de cosas que ya se estaban permitiendo, digamos. Sí, y va avanzando. ¿Y es él o es sin ser conspirativo, pero tampoco tonto, inocente? ¿Es él o hay un aparato ahí atrás? Yo creo que hay Disculpame, vos nombraste dos personas, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son dos ensayistas. Cuando yo escuché el discurso de Milei en Naciones Unidas estos días, dije, uno de los dos lo escribió. No sé si lo escribió, pero me dio esa sensación. Digo, hay mucha idea elaborada ahí. Yo creo que se construyen espejos, yo creo que hay un modelo, incluso si uno va viendo la evolución de ese alt-right norteamericano hasta la llegada de Donald Trump, lo que va viendo es una construcción en espejo. Que hay intelectuales como Laje y Márquez, que en el alt-right norteamericano también existen, que hay un ecosistema mediático digital similar al que se construye de repente con los streamers, con algunos tuiteros, con algunos programas y también con algunos grandes sistemas que se proponen, como es el grupo Numen de Fernando Cerimedo. Pues Cerimedo no es la derecha a diario. Es un grupo que tiene publicidad, comunicación, marketing, una academia de formación digital, tiene alianzas estratégicas con empresas del capitalismo de plataformas. Entonces, lo que yo veo sí es un modelo que encuentra en figuras como la de Milei aquello que quiere expresar, digo, un Estado mínimo, la destrucción del Estado, para crecer en... Es decir, ahí sí había una orgánica que encuentra a Milei, que estaba haciendo su recorrido, empujando los límites, y ese es, quizá, respondiendo a la pregunta de Martín, ese es el encuentro que termina imaginando posiblemente la realidad que tenemos hoy. Sí, incluso yo creo que esté o no Milei, son formas de hacer política que llegaron para quedarse. Digo, a mí me interesaba, de hecho el libro, yo siempre... ¿Son formas de hacer política o ideologías? Y un poco es una ideología detrás de una forma de hacer política. Hay una praxis de Claro, la política muy eficaz. Sí, funciona. Digo, no es algo propio nuestro. A mí por eso me cuesta, y el libro un poco discute con esa idea. No es un libro sobre Milei, sino sobre un movimiento que se da por fuera de la Argentina, pero que está vinculado a un proceso de una economía que ya no responde. Digo, yo siempre digo, en el 2012 ya se discutía el anarcocapitalismo. Digo, no es una novedad. Después de la crisis del 2008. Que vos mencionaste a Cynthia Houghton y a Gómez Centurión. Me parece que el concepto de la derecha tradicional de Dios, familia y propiedad
está bastante lejos. Milei, digo, a gran parte de ese universo no lo termina conformando. Es decir, no... vos podés decir, bueno, no, el Papa les podrá parecer demasiado moderno o con líneas que no le gustan, pero de ahí a que el presidente esté por convertirse al judaísmo, ya dentro de ese concepto tampoco hay cosas que hacen ruido, ¿se entiende? Sí, claro, por eso Porque aparecen situaciones como la de hoy de Malvinas, Victoria Villarroel. Lo de Malvinas. Digo, Victoria Villarroel lo dijo, yo no soy liberal, yo soy conservadora, yo soy patriota. Dice, ella se ubica. Por eso a mí siempre me parece importante el momento en donde presentan el libro de la batalla cultural Laje Márquez y el Milei ya diputado, o sea, porque en ese momento Milei ya era diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En ese momento Laje es muy claro, muestra quiénes son los símbolos de esta nueva derecha, a Trump, a Kast, lo muestra Bolsonaro, muestra también referentes en Europa, como es Abascal. Digo, él plantea eso y él lo que dice es, ojo, que para esta nueva derecha lo que se necesita es articular esto que es diferente. Él reconoce una diferencia en esos tres grupos y por eso estas tensiones, digo, no es lo mismo Nicolás Márquez que un pibe liberal. Digo, eso aparece, sí. Por eso el votante de Milei es heterogéneo y hay que siempre recordar que Milei saca tanto en las PASO como en las generales 30%, sí, de ahí no y ese 26 no, incluye también una cuota de antiperonismo, que por ahí no aparece en el que se dice conservador, que puede ser un peronista de derecha. Digo, es muy heterogéneo el votante de Milei. Creer que es una derecha homogénea... No, y que estuvo pensado, no. A veces las cosas se dan de una manera que uno dice... uno puede tener una propuesta o decir, bueno, voy por acá, voy por allá, pero después se terminó juntando gente, decir que Scioli termina atrás de Milei. Hace 6 meses yo te digo, bueno... Pero eso no fue lo determinante para que Milei... No, pero por eso... Más bien lo determinante... Digo, eso determinante es interesante. Sí. Digo, Milei empieza su cercanía a la política con Scioli. Entonces a mí tampoco me sorprende que Scioli termine con Milei. Sí, lo que decíamos antes, Scioli y Franco es eso. Pero está bien, pero una cosa es desde que terminen todos juntos y haciendo negocio como terminan los políticos hoy saltando de un lado al otro, es bueno, Pichetto terminó con... Hay un proceso parecido en la Argentina, sí, que es el menemismo, cuando uno ve cómo la UCD termina siendo partícipe del primer gobierno, sobre todo de Menem, y cómo eso se absorbe. Digo, la UCD después de ese momento, como partido, recordemos que tenía, si yo no recuerdo mal, Martín, vos por ahí te acordás, 8 diputados. Sí. Entonces, era un aliado estratégico importante. 10-15% de la... Entonces, cuando uno ve el y 17%, exacto, cuando uno ve el 17% de los votos que saca Milei en la capital federal, era una advertencia y era un escenario en términos de alianzas, de esos liberales que aparecían de nuevo y del menemismo renovado, que son los mismos, pero aparecía como ya un poquito a la distancia y con un padrón electoral que tiene casi el 50% de jóvenes. Para quienes no están cercana a la experiencia del neoliberalismo, del menemismo, pero hay, Santiago Oría, que es el videasta de Milei, es nieto de quien fue candidato a vicepresidente por los liberales en la primera elección después del retorno de la democracia. Entonces lo que uno ve es que hay un montón de actores que tal vez estaban relegados de la política, pero que fueron esperando su momento y que Milei les dio la oportunidad. Digo, esa imagen que mostraba Pablo al comienzo tenía un poco que ver con eso. Digo, no hay ahí homogeneidad. Sí, pero, a ver, yo lo que me parece es cuando uno... yo particularmente pensaba que Milei finalmente no podía ganar. Bueno, la sequía creo que el nivel de peso que tuvo podía hacer dudar. Pero lo que sí creía es que no podía ganar por la simple razón de que cada vez que se votaba con toda esta gente, como me está diciendo, en cada provincia, en cada municipio, cuando él no estaba no era el candidato, no lo votaban. Es decir, que la gente no estaba votando una corriente, estaba votando una persona, un personaje que es estrambótico y que sigue siendo estrambótico y que sale para un lado y para el otro. Entonces, ahora intentan desde ese triunfo armar una estructura abajo, pero no es que la estructura lo consolidó a él. ¿Se entiende? Más allá... Pero para mí está diciendo, lo que nos está contando a partir de este trabajo es lo contrario. Que había una estructura que fue encontrando, que fue tocando... No se había contestado vos. Que tenemos que ver. Yo creo que, por eso, yo creo que no es del todo demostrable. Tiro de la piola de un nombre. Argentino, Cerimedo, pero puedo tirar de la piola de otros. Vox, dijiste. Vos dijiste Abascal, ¿qué es Vox?
Y dijiste Trump y el alt-right, o sea, la ultraderecha norteamericana. Exacto. O el Tea Party, digo. Que tensa los límites partidarios, Bien. digo, porque eso Claro, es ahí un tenés, fenómeno a ver, global. ¿Cuánto, hipótesis o con información, digo, no es hipótesis? Chabad Lubavitch, ultraderecha, ultraortodoxa judía. Opus Dei, ultraderecha, ultraortodoxa católica. Y la ultraderecha también de los evangélicos, porque es mentira que todos los evangélicos votan a Milei, como es mentira que todos hayan votado a Bolsonaro. Eso es verso. No, antes votaron a eso Lula. no es así. Antes habían votado a Lula. Sí, claro. la última vez también una parte votó a Lula, porque si no Lula perdía. ¿Cuánto pesa eso y cuánto pesa, no sé, hay corrientes de fondos en lo que vos decís también? Sí. Porque para manejar redes a nivel alto hace falta guita. No, Sí, salvo que seas Lali claramente. Espósito. Si no sos Lali Espósito, que no necesita guita. Y no tenés tipo un Claro. fandom como el de Lali, Exactamente, además. claro. A ver, yo siempre, nobleza dolida, yo no soy analista política, entonces digo, no puedo hacer un pronóstico sobre por qué la gente votó como votó y tomó las decisiones que tomó y por qué, digo, sí, yendo a los datos, él saca el 30% y después suma un 26%. Esa mínima cuestión, que es la relación que él establece con Patricia Bullrich, tiene un anclaje en febrero del 2021. Milei hizo todo lo posible, hay un abrazo en Plaza de Mayo que los medios reflejaron, porque se acuerdan que estaban colgadas las bolsas mortuorias. Sí. Bueno, ese mismo día, en el centro de Plaza de Mayo, hubo un encuentro entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Javier Milei insistió mucho en ir juntos y en tensar a que los halcones del PRO jugaran con él, por De hecho, fuera uno de los Juntos datos por de el esa Cambio. movilización fue la reunión momentánea, muy planificada, pero fue muy efímera. Exacto. Pero ahí estaba la foto de ese día, ¿no? Una de las fotos de ese Que en día. el medio estaba Hernán Carroll, que era Sí, el así líder es. de Nueva Centroderecha, que fue uno de los promotores de ese momento. Y en ese abrazo, en el rodeo de ese abrazo, había muchos referentes como Álvaro Sicarelli de las movilizaciones del 2012 en contra del gobierno nacional. O sea, había ahí algo que venía de hacía mucho tiempo Yo no atrás. digo que esos personajes no tuvieran esta intención. Lo que digo es que inclusive si vos ves el resultado de la capital, no fue un buen resultado el de la capital, donde están la mayoría de estos personajes para Milei. Es asombroso el resultado de la capital si lo comparás con Córdoba o con Santa Fe. Yo decía al principio lo de capitalismo de plataformas. Para mí, a veces es un error analizar el esquema de trolls o el ecosistema mediático digital, como le llamo yo, que tiene que ver con lo que decía Martín recién. Cuando uno ve lo que sucedió en Estados Unidos, lo que ve es que hay un esquema en redes validado por la Fox. En el caso de Argentina podemos decir, es Erimedo por un lado, quien ayuda porque pone a disposición Madero Radio para programas como Enroscados o como La Misa, que comienzan ahí, pero que en 2021, pero en el 2017, ese grupo de pibes, que ahora algunos son funcionarios del gobierno, como Juan Pablo Carreira, tenía dos cosas. Un podcast que se llamaba La Hora del Bisonte, porque es la referencia del Al-Ray. Estamos hablando de 2017, todavía era el gobierno de Mauricio Macri. Y hay un grupo de pibes que viajaba a Rosario a ver plenarios de la Escuela Austríaca Económica. Eso no lo vimos. Digo, usando la misma frase que ellos dicen, hay ahí una construcción previa de una militancia que le es leal a Javier Milei, que no quiere decir que todos, o sea, ese es su núcleo duro. Claro. Claro, su Digo, núcleo hay una duro sí construcción existe, de eso núcleo sí que duro existe, ahí sí, hubo. que da batalla cultural, que construye esta idea de que no hay alternativa a lo que ellos proponen, que Milei se apoya en eso. O sea, Milei ha sabido apoyarse en viejas estructuras, en nuevas formas de comunicación, Y que el ahí arro- sí hay una estrategia internacional que no es casual. Digo, la CEPAC, que acá se leyó como un encuentro de republicanos, la CEPAC es el lugar en donde personas como Steve Bannon o Roger Stone, que son personas investigadas por la justicia norteamericana, de la misma manera que le pasa a Serimedo en Brasil, por lo que sucedió en la toma del Capitolio. Y uno cuando veía, digo, esa heterogeneidad que había en las afueras del Capitolio y luego adentro, veía esas mismas banderas, que son las que se veían en las marchas del 2020. Entonces uno dice, ¿eso puede construir poder? No, puede construir caos. Y en ese caos Milei crece. Digo, yo creo que lo que nosotros a veces nos cuesta, a quienes hacemos política, a quienes hacemos comunicación, es entender cómo es que no se construye desde la organización, sino desde el propio caos. Y lo que proponen Un es mix. eso. Valeria, Sí, claro. escribiste este libro. Cuando lo publicaste, ¿se te vinieron encima No. las redes? No. ¿Y por qué crees que no? Porque si me preguntás de todos los estudios que hay respecto de qué es Javier Milei y todo lo que nos estás contando, me parece que es el que
más al corazón o mejor desnuda, si vos querés, el proceso? Porque no, yo creo, lo pienso, porque lo pensé mucho cuando el libro salió, Sí. digo, cómo iba a ser la reacción. O sea, publicaste y te esperaste, bueno, por ahí Sí, viene. me atajé. Sí. No, yo creo que tiene que ver con el tono. Me parece que el libro tiene un esfuerzo muy grande por ser un ensayo narrativo, que fue la propuesta de la editorial y del editor, por contarlo. Digo, si vos lo viste, digo, no adjetiva. A mí me parecía Sí. interesante entender el proceso de cómo habíamos llegado hasta acá. Poner en valor también que no hay una sola explicación. Digo, hay muchos libros sobre Milei. Unos analizan al personaje, digo, lo psicológico, como puede ser el de Juan. Yo digo, Sí. lo he hablado con Juan. Hay libros que dicen que los feminismos nos pasamos 3 pueblos. Yo no creo que pase por ahí la cuestión. Para mí no hay una explicación. Lo que yo siempre digo es esos 3 shocks que yo planteo inicialmente, que son el económico, el pandémico y el político, no están resueltos tampoco. Entonces, hay algo ahí no resuelto que le permite a él crecer, porque el caos y el shock en simultáneo es la forma en la que él hace política. Donald Trump no podría hoy volver a ser candidato si no estaría pasando algo a nivel global, que es que ya no es ni siquiera la discusión Bueno, en Brasil con Bolsonaro la pierde por verdad. un punto, o por un Claro. punto y pico. Y si ahora no es candidato, está el candidato a gobernador en San Pablo. Sí. Digo, los personajes que encabezan este tipo de movimientos, que son globales, digo, Roger Stone y Steve Bannon sufren el mismo proceso que está sufriendo el proceso judicial de las milicias digitales en Brasil. Y la figura de Elon Musk, como hablaban ustedes ayer, lo que viene a proponer es un sistema capitalista que para mí está en decadencia, y entonces es como son los anticuerpos de la defensa de ese sistema, en donde su propuesta es producir hasta morir. Y lo que está en discusión es de qué manera queremos habitar el mundo. Digo, mi libro habla un poco sobre eso, no ataca y no personaliza. Digo, a mí me encantaría discutir con Agustín Laje, con Juan Pablo Carreira, porque no los descalifico, no Sí. estoy de acuerdo con ellos. Digo, sus formas no me gustan, pero entiendo que representan algo que yo no defendería. Entonces, a veces me parece que ellos nos llevan a ese lugar en donde la discusión... Y es interesante porque el propio Laje dice, yo miraba 678, a mí me gusta Carta Abierta, lo que no me gustaba era lo que decían. Entonces ellos no están discutiendo las formas, están Claro. discutiendo ideas. Y a mí me parece que es un desafío. Valeria, la última. Recién, o toda la semana estuvimos hablando de si hay o no un punto de inflexión, de todas las encuestadoras diciendo que algo cambió en la relación de cómo la sociedad observa a Javier Milei. Tiene por delante un veto, una movilización muy importante en la semana. 25 millones de personas pobres, jubilados y jubiladas en la calle, y en la Quinta de Olivos un asado, y el dato de pobreza y coqueteando con la farándula. Con todo lo que aprendiste, ¿qué viene? ¿Cómo te imaginas lo que viene? No para que nos des un pronóstico y nada que se le parezca. ¿Por Digo, qué no? el Que dé, proceso. que El proceso. Que dé. ¿Cómo te imaginas lo que viene? ¿Más caos para poder seguir construyendo eso o reobservar un poco la escena? Yo creo que el entorno de Milei sigue proponiendo dar batalla cultural en los términos que ellos lo proponen. Para mí las movilizaciones como la de la semana que viene son importantes, no porque sea la semana que viene, sino porque una de las teorías que hay cuando fue la campaña del 2020 de Donald Trump, en un documental que se llama Unfit, que yo recomiendo mucho, que es si está o no apto para gobernar en ese momento Trump, lo que se plantea ahí es que la visibilización de lo que está en contra de la crítica, o sea, poder visibilizar la crítica, poder decir esto está mal, salir a la calle como hacen los miércoles los jubilados, tiene que ver con mostrarle, por un lado, al sistema político que no todos piensan como Milei, que es lo que él trata de imponer, esta idea de sometimiento, de extinción del otro que piensa diferente. Entonces, te hace sentir que, bueno, todos piensan como él, no hay alternativa a lo que él propone, y también es un espacio de encuentro. Digo, si la semana que viene docentes, estudiantes universitarios, egresados universitarios se encuentran, también es una manera de decir, che, bueno, no es que todo el mundo piensa como piensa Javier Milei. Frente a eso, la reacción que tenga Milei respondiendo a un dispositivo no va a ser otra que la provocación. Digo, que seguir incrementando la provocación y seguir tapando con noticias falsas o con agresiones la realidad, que es la forma en la que ellos hacen política. Valeria, gracias por haber venido. No, gracias a Seguramente ustedes no por será la la invitación. última y seguimos recomendando El Arca de Milei, este trabajo profundo, sumamente interesante, incómodo,
de Valeria Di Croce. Gracias nuevamente.